La presentación del libro Derecho y Religión de los autores Octavio Loprete y Juan Navarro Floria. Agradecemos muy especialmente la presencia del arzobispo de Buenos Aires y gran canciller de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, y de nuestro vicerrector de Formación Integral, Presbítero Gustavo Boquín. En primer lugar, invitamos al señor decano de nuestra Facultad de Derecho, el doctor Pablo María Garat, a pronunciar unas palabras de apertura para luego escuchar la presentación del libro que hará el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva. Muchas gracias. Perdón, pero ha quedado el cable corto. ¿Quieres que le está? No quería tirar la copa de Monseñor. Está todo en orden. Gracias. Muchas gracias a nuestro arzobispo por la generosidad de estar presente en este momento, a nuestro vicerrector, el padre Boquín, y por supuesto a los autores, particularmente a quien no está, a Norberto Padilla. Me tocó ser el decano que no pudo despedirlo, porque muere en medio del peor momento del COVID, cuando no se permitía ni siquiera a los familiares despedir a los suyos. Con él no compartí el derecho eclesiástico, como los queridos colegas, sino el derecho constitucional. Y bueno, un gran recuerdo. Así que para él, además, estas primeras palabras, agradecerle al decano de la Facultad de Derecho Canónico y al Instituto de Derecho Eclesiástico por poder realizar juntos todo esto, el padre Medina aquí presente, su decano, y a los autores que han reactualizado esta obra, que, como se dice en una de las presentaciones, parece un derecho nuevo, pero no es un derecho nuevo, porque religión y derecho, en ese orden, son tan antiguas casi como el mundo. Probablemente el derecho pueda discutirse, si no, pero yo creo que sí. Y en la relación entre ambos, nuestras facultades están obligadas a hacer un aporte permanente y un aporte en salida. En esto también, a pesar de que estamos hablando de instituciones, el gobierno, el Estado, como se lo dice también, y la Iglesia, y las demás expresiones religiosas, los otros cultos, que la Constitución tutela, son un tema que de todas maneras nos interpela a los profesores de Derecho en general para nuestro aporte permanente. En ese sentido, este libro actualiza un marco para todo aquello que también podemos aportar desde nuestra docencia e investigación cotidianas. Así que muchas gracias. Sin más, voy a invitarlos a que escuchemos a nuestro arzobispo y gran canciller hacer la presentación de la obra. Gracias de nuevo. Buenas tardes a todos. Como nos decían recién, estamos presentando la segunda edición de esta obra, a 7 años de la primera edición. Y en estos años se han producido modificaciones importantes en la legislación, así como también se ha visto enriquecida la jurisprudencia y la doctrina en materia de derecho eclesiástico en la Argentina. Por eso me animo a afirmar que esta obra se ocupa de una disciplina joven que sigue en construcción, como le decía recién a Juan, y la prueba es que a pocos años esta segunda edición ya tiene nuevos capítulos y se han actualizado las citas de legislación y de jurisprudencia. Por eso los autores se definen, escuchaba ahí, leía, como operarios en esta construcción, como seguramente y recordaba en algún momento lo fue Dalmacio Vélez Arfiel con su obra Derecho Público Eclesiástico, que comenzó a elaborar a partir de las consultas del entonces gobernador Rosas sobre la designación de un sacerdote, Miguel García, como coadjutor de Monseñor Medrano, en ese momento arzobispo de Buenos Aires, y cuál había sido la respuesta que había dado la Santa Sede frente a este hecho puntual,
que era que ya había nombrado a Escalada. Dicen los historiadores que a partir de esta consulta y una consulta del año siguiente, cuando se debatía qué hacer con Camila O'Gorman y con el sacerdote Gutiérrez respecto a si se los mataba o no, que se le hizo también a Dalmacio Vélez Arfiel, Dalmacio Vélez Arfiel empieza a entender que tenía que poner por escrito una obra que era el Derecho Público Eclesiástico, que recién edita en 1871. ¿Por qué voy a este caso puntual? Porque creo que de alguna manera les habrá pasado lo mismo a los autores. Creo que también las consultas, las preguntas que les habrán hecho llegar, habrá sido la que en algún momento forjó la idea de recopilar toda la información y todo el material en un solo libro. Y de eso se trata Derecho y Religión, hoy presentando la segunda edición. En lo personal, accedí a la primera edición cuando fui alumno de la licenciatura de Derecho Canónico, allá por el 2013 al 2016. Y reconozco que fue una materia que por un lado me gustó mucho, no así como otras, pero acá hay algunos profesores, así que no voy a especificar cuáles no me gustaron, pero fue una obra que me resultó de muy ágil lectura, y si bien no es solo un manual, y creo que la palabra manual no hay que utilizarla en sentido despectivo, sí me animo a decir que es una excelente obra de consulta para todos, especialmente sobre temas específicos donde, como es de costumbre, los argentinos tocamos de oído. Con lo cual creo que es un manual de consulta, y lo digo con mayúscula, porque creo que en ese sentido cumple una función muy útil para todos. Mirando el índice se puede acceder al tema que uno necesite saber más y con fundamento. Y además se verá después ese tema enriquecido con la bibliografía, la jurisprudencia y personalmente a mí me gustan mucho las notas a pie de página, que en general son muy buenas, y cuando rendí la materia en su momento fue una de las cosas que le sorprendió al profesor, que le citaba lo que decían las notas a pie de página. Por eso me animo a decir que es de esos libros que hay que tener a mano, pero no para leer, sino para aprender. Creo que los lectores de Derecho y Religión tenemos que crecer en humildad y saber que nos acercamos a una obra que en temas específicos nos van a enseñar mucho. Al ser licenciado en Historia, reconozco que disfruto mucho de todas las referencias históricas que tiene la obra, especialmente presentadas en el capítulo 2, donde se presentan las bulas papales de Alejandro VI, Alejandro Borgia y de Julio II, el Papa de la Rovere, al poco tiempo del descubrimiento de América. Y como más allá de que son dos papas que no tienen buena prensa como sumos pontífices, evidentemente han sido grandes estadistas, y creo que providencialmente su presencia en ese momento de la historia fue algo muy bueno. Luego aparece toda la cuestión del patronato sobre la Iglesia en América, hasta llegar al regalismo borbónico del siglo XVIII, la doctrina según la cual el rey tiene su propio derecho sobre la Iglesia y la práctica de dicha política. Porque la relación entre la Iglesia y el Estado había ido en la historia entre dos extremos, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora también de acceder a la obra: la prevalencia de la Iglesia sobre el Estado, fundamentalmente a partir de Bonifacio VIII y la bula Unam Santa de 1302, y la prevalencia del Estado sobre la Iglesia, con este regalismo al que hacía referencia previamente, que algunos definen como el afán desmedido del rey por controlar la Iglesia. La obra continúa en ese capítulo 2 que les decía que personalmente me atrae por ser historiador, hasta el Concordato de 1966, la Reforma Constitucional de 1994, el detalle de las constituciones provinciales, tema que me parece importantísimo y que la obra relata con mucho detalle, y los tratados internacionales. Los temas presentados en los siguientes capítulos son los temas quizá de mayor vigencia en la sociedad actual: la libertad religiosa, la objeción de conciencia, las confesiones religiosas, detallando luego la personalidad jurídica de la Iglesia Católica, el régimen jurídico de los institutos de vida consagrada y el régimen de los bienes eclesiásticos. Y por supuesto la relación del Estado y de la Iglesia junto con el régimen del sostenimiento de culto. Luego aparecen temas como el derecho de asistencia religiosa,
educación pública y libertad de enseñanza, y el último capítulo ligado a la libertad religiosa y la libertad de expresión. Aquí vuelvo sobre el comienzo. ¿Por qué digo que es una obra de consulta constante? Porque cada uno de estos temas tiene un capítulo en el libro, con lo cual, sin necesidad de leer toda la obra, quien necesita saber algo más o necesita dar una opinión puede recurrir al tema específico con muchísima facilidad. Todos estos temas creo que confirman que el derecho eclesiástico en la actualidad es un ordenamiento muy favorable a la libertad, al pluralismo, a la diversidad y a la subsidiariedad, como también dicen los autores. Simplemente comparto los temas más amplios y generales a fin de despertar el interés en la lectura y, como dije recién, en la consulta si es necesario. Respecto a los autores, la segunda edición está dedicada a Norberto Padilla, fallecido en junio del 2020, recién recordado. Y también es recordado por los dos autores, por Juan Navarro Floria y Octavio Loprete. Ambos han sido profesores míos en la licenciatura en Derecho Canónico, con lo cual, así como digo que el derecho eclesiástico es un derecho infieri que se está haciendo y sigue en construcción en esta realidad tan cambiante, también lo es nuestra propia realidad personal. Hace unos años era alumno de los autores, hoy soy el arzobispo de Buenos Aires, el exalumno que humildemente viene a presentar la obra. Termino compartiendo plenamente la opinión de los autores cuando afirman que el derecho eclesiástico es una rama del derecho estatal que debería integrar la currícula de las facultades de derecho de todas las universidades, tanto laicas como confesionales, como también ocurre en otros países. Y finalizo esta presentación del libro Derecho y Religión con una cita que corresponde a un texto de la Conferencia Episcopal Argentina en un documento presentado previamente a la reforma constitucional de 1994 y que creo que es la piedra fundamental que sostiene y reclama la necesidad de un derecho eclesiástico en la Argentina y que es una de estas notas a pie de página tan jugosas que se encuentran en la obra. Dice así: la referencia explícita a Dios reafirma nuestras raíces más hondas y da sentido a nuestro ser de nación, que nace y crece en la fe de los mayores. Las diversas razas y culturas que formaron la Argentina encuentran su unidad en la fe en un ser supremo. Nuestro régimen es teísta, no ateo ni neutro. Aún para el argentino que no tiene fe, la religión debe ser valorada como factor de cultura que hace a la nación. Muchas gracias a los autores por la confianza para presentar la obra y gracias a todos por la escucha atenta. Ya te paso. Vamos a ver que no. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por estas palabras. Ustedes saben que las presentaciones del libro tienen dos partes. Primero viene alguien que es un amigo de los autores y hace un elogio desmedido, generoso, dice cosas así muy amables, y después al autor le toca agradecer. Entonces, ahora estamos en esta segunda parte, ¿no es cierto? Permítame que diga dos o tres cositas nada más sobre el libro, después Octavio va a abundar seguramente. Este libro tiene una prehistoria que fue recordada, que es una primera edición que se hizo. Cuando se creó la Facultad de Derecho Canónico, cuando llegó el momento que había que dictar esta materia, Derecho Eclesiástico, bueno, fui convocado para ese rol. Yo era bastante más joven que ahora, y hubo que empezar a dar clase en una materia que no conocíamos. Yo recuerdo que mi padre, que fue docente toda su vida, cuando yo empecé a dar clases, me dijo, un profesor al principio habla de lo que no sabe, después habla de todo lo que sabe, y llega a ser un buen profesor cuando habla de lo que los alumnos tienen que saber. Y creo que ese recorrido, bueno, es verdad eso, y lo fuimos haciendo. En esos primeros años, de muchos años, la queja justificada de los alumnos es que no había un texto, no había un libro donde ir a
a estudiar, a preparar la materia, había un montón de cosas sueltas por ahí que hemos ido juntando, ¿no es cierto? Así que bueno, estaba ese reclamo, por un lado. Y por otro lado, en esos años también, coincidentemente, poco antes, poco después, sobre todo con Norberto Padilla, querido amigo a quien tanto se lo extraña, y después con Octavio, un poco más adelante, fuimos haciendo una experiencia práctica. Lo que decía Jorge es cierto, mucho de esto es fruto de las consultas, pero no solo las consultas, digamos, profesionales, sino también de haber tenido que estar en la gestión pública, en la Secretaría de Culto, durante, en mi caso, durante 10 años, gestionando muchas cuestiones. Y teniendo que bucear en la historia, recorrer a veces visitando el archivo de la Cancillería para ver cosas muy viejas. Bueno, entonces, entre la suma de la experiencia y del reclamo de los alumnos, que bueno, surgió esa primera edición que hicimos juntos con Norberto, con Octavio, y esa primera edición, bueno, se agotó. La verdad es esa, de modo que algo habrá servido. Y además quedó desactualizada, porque efectivamente esto es un derecho que es dinámico, que está en construcción, que cambian cosas. Y entonces ahí llegamos a la historia o a la actualidad de qué es este libro, ¿no es cierto? Hace unos poco tiempo, la Facultad de Derecho convocó a proyectos de investigación, proyectos IUS de investigación, y nosotros postulamos un proyecto que llamó muy sencillamente Derecho y Religión. Y nos propusimos con Octavio que el primer fruto de ese proyecto de investigación fuera justamente actualizar este libro, y es lo que hoy estamos presentando. Así que si bien el origen está en la Facultad de Derecho Canónico, ahora estamos trabajando esto en la Facultad de Derecho, siempre las dos en conjunto, ¿no es cierto? ¿Y por qué valía la pena, más allá de que seguía haciendo falta un libro para los alumnos, actualizar esto? Bueno, un poco lo decía Jorge hace un rato, y creo que es cierto, porque estamos ante una materia que es actual. En este trabajo nosotros encontramos que hay casos que se presentan y que están vigentes hoy y que se discuten estos temas, y que entonces hace falta tener algún material de referencia, tener algún material de consulta para un juez que tenga que resolverlo, para un abogado que tenga que litigarlo, para una institución religiosa, una curia diocesana, una iglesia que tenga que plantear una cuestión de este tipo. La materia es actual. Ahora en este proyecto de investigación, en una segunda etapa, estamos trabajando, acá hay algunos más de los que participan, en un análisis muy a fondo de lo que es la jurisprudencia de la Corte Suprema en estas materias. Y la verdad es que hay estos últimos años ha habido cosas muy importantes de la Corte y de otros tribunales también y otras cosas, ¿no es cierto? Segundo o tercero, esa convicción que Jorge recordaba recién y que la tenemos. Esta es una materia que debería estar en las universidades, en las facultades de Derecho, debería existir como una cosa optativa, una posibilidad, pero que sea estudiada. En Europa, en muchos países, en Estados Unidos, esta es una materia regular en las carreras de estudio de Derecho, y acá poco. Pero bueno, ojalá sirva esto como una semillita para que en algún momento se pueda incorporar esto a los estudios regulares del derecho, de grado, del posgrado, quién sabe, ¿no es cierto? Sobre todo porque es un tema que es actual. Bueno, y los agradecimientos que hay que hacer, que es de toda justicia además. Primero, bueno, muchas gracias a Jorge García Cuerva por haber aceptado rápidamente y muy cordialmente acompañarnos. Acá hay muchos que somos profesores y entonces van a entender lo que estoy diciendo. Yo creo que hay pocas cosas más reconfortantes para un profesor que ver que un alumno lo supera y que alcanza lugares de relevancia, ¿no es cierto? Y uno a veces piensa, bueno, en alguna medida chiquitita habremos contribuido a que esto ocurra. Así que es una alegría, es un orgullo que, bueno, que un egresado de nuestras facultades y nuestra universidad hoy día es el gran canciller de la universidad, ¿no es cierto? Eso también habla bien de la universidad, creo, y de las facultades. No sé si habla bien también de los profesores, pero bueno, ojalá que sí. Bueno, entonces gracias.
Gracias a la Facultad de Derecho, gracias a Pablo Garat, que él hizo una opción para que este libro se publicara dentro de las penurias económicas, porque no es solo el presidente de la República, dice no hay plata. Es una frase que se escucha mucho en estas paredes, y no hay mucha plata para publicar libros, lamentablemente, pero bueno, acá la hubo, Pablo se ocupó de encontrarla, de modo que muchas gracias por eso, y a Nicolás también Laferrier, que fue, bueno, dirige la tarea de investigación en la UCA y también nos alentó y nos ayudó en toda la publicación. Y a Mariana, que se ocupó de organizar esta reunión de hoy, también muchas gracias, y a la facultad en general. Y a la Facultad de Derecho Canónico, obviamente, a los colegas, profesores, amigos. Este libro, además de lo que dije antes, yo creo que es fruto de muchos diálogos, diálogos con nuestros alumnos, con nuestros colegas profesores, también de los trabajos y de la participación que hemos tenido, tanto Octavio como yo, como Norberto en su momento, en algunos ámbitos o foros, no sé cómo llamarlos, el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, que hay varios integrantes que nos acompañan hoy, donde hace muchos años que venimos conversando y discutiendo sobre estos temas. Un poco más amplio el Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, que también nos ha permitido intercambios muy fructíferos con colegas de toda América Latina, de Estados Unidos, de Europa. Nos reunimos todos los años a discutir estos temas, y eso está acá reflejado. Y todavía más, si quieren, más ampliamente, el ICLARS, International Consortium for Law and Religion Studies, que también integramos, que de hecho desde la fundación, y que también es un lugar de intercambio y de aprendizaje. Es así, la vida académica es eso, ¿no? Son los aprendizajes que uno va haciendo. Así que también un agradecimiento para todos los amigos, que muchos no están acá en la Argentina, pero bueno, han mandado sus mensajes y sus saludos para esto, ¿no es cierto? Y muchas gracias a todos los que han venido, por supuesto. Muchas gracias a todos ustedes, a cada uno. Voy a ser injusto nombrando a algunos y no a otros, pero no puedo dejar de agradecer al vicerrector, al decano de la Facultad de Derecho Canónico, Monseñor Lozano, obispo de San Juan, a Pilar Bosca, directora de cultos de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, colegas, amigos, que hoy nos acompañan esta tarde. Gracias a todos. Ojalá esto sirva. Gracias a la facultad por permitirnos, además de publicar el libro, poder presentarlo, más allá de esta reunión reducida. Bueno, también esto ha hecho conocer en las redes la existencia de este tipo de trabajos que aquí se hacen. Así que nada, muchas gracias a todos y gracias por estar. Bueno, yo voy a leer unas palabras que preparé. El derecho eclesiástico moderno fue naciendo a partir de la cada vez más visible relación entre derecho y religión, o mejor dicho, cuando el factor religioso fue adquiriendo un lugar cada vez más preponderante en las relaciones civiles, sobre todo en sociedades plurales. Si bien siempre existió el derecho canónico y otros cuerpos jurídicos confesionales al interno de cada religión, el derecho hebreo, el derecho islámico, por ejemplo, la realidad es que se hallaban en general por fuera del orden jurídico secular. Entonces, desde que el hecho religioso comenzó a tener más y más incidencia en el orden civil, fue necesario aplicar principios y crear normas que regulasen esos vínculos. Es evidente decirlo, no se trata de regular la religión en sí, sino el fenómeno religioso, individual o colectivo, en tanto adquiera trascendencia social. Ahí es donde resulta de competencia estatal fijar normas. Si hay una consideración positiva del factor religioso, la regulación entonces será para promover y facilitar su lugar en la sociedad, no para limitarlo o exhibir hostilidad. En la Argentina ya puede decirse que se trata de una disciplina cada vez más afianzada, aunque siempre en construcción, por el dinamismo propio de la realidad y del derecho. El libro, cuya segunda edición hoy presentamos,
es una prueba de tal consolidación. En la enseñanza del derecho canónico, el conocimiento del derecho eclesiástico resulta, a mi juicio, indispensable. No solo por el hecho de conferir una visión integral de la cuestión religiosa, o sea, al análisis del derecho con fuente eclesial se añade la fuente secular, sino porque los vínculos son cada vez más estrechos. Recordemos que las personas creyentes somos ciudadanos y fieles a la vez. Y de hecho una aplicación correcta de ciertos principios que sostenemos, como la autonomía de las confesiones religiosas, no hacen en definitiva sino robustecer la vigencia de los derechos confesionales. Dicho de otro modo, el buen canonista debe saber defender en el ámbito civil la autonomía del derecho canónico, en aquello que sea aplicable. Y el buen operador del derecho civil, el buen eclesiasticista, debe también saber distinguir, canonizar la ley civil o civilizar la ley canónica. No son disciplinas aisladas, se integran. Desde la creación de la Facultad de Derecho Canónico de esta casa, existe la Cátedra de Derecho Público Eclesiástico, cuyo objeto de estudio es también el de las relaciones Iglesia-Estado, pero desde un punto de vista eclesial. Al poco tiempo, como contaba Juan Gregorio, se añadió la Cátedra de Derecho Eclesiástico Argentino, a cargo precisamente de Juan Gregorio Navarro Floria desde el inicio, hace más de 30 años, cuyo eje es el derecho fundamental a la libertad religiosa. Este libro es tributario de muchas instituciones y de muchas personas. Como dije, la Cátedra de Derecho Eclesiástico Argentino fue fundamental para ir generando un programa de estudio, para ir sistematizando el derecho eclesiástico que estaba disperso, para ir fijando principios. Juan Navarro tuvo la virtud de estructurar la disciplina. Digo que estaba disperso porque es claro que en casi todas las ramas del derecho había normas acerca de la religión, desde el derecho constitucional al derecho civil, desde el derecho administrativo al derecho laboral, tributario o penal. La virtud, de nuevo, fue elaborar la disciplina desde lo dado, tomando la tradición alemana, italiana y española. A partir de ahí no puedo dejar de mencionar la creación en 1995, también en el ámbito de la Facultad de Derecho Canónico, del Instituto de Derecho Eclesiástico, el querido IDEC, cuyo primer director fue Pedro José Frías, seguido por el padre Ariel David Buzo, tocándome a mí ahora tal responsabilidad. En paralelo a ello, el derecho eclesiástico argentino se fue y se sigue enriqueciendo a través de la participación de muchos de nosotros en congresos aquí y en el exterior. Como dijo Juan Gregorio, fueron importantes en este camino dos fundaciones. En el año 2000, la del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, que nos permite todos los años reunirnos en coloquios con colegas del continente y también europeos. Y en el año 2002, la del CALIR, el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, constituido por personas de diferentes iglesias o comunidades, aunque sin representarlas, y que hoy en día es una institución referente en la materia. Saludo acá a algunos amigos del CALIR que están presentes. A la actividad académica y docente también se añadieron en algún periodo responsabilidades públicas, como ya se dijo, sobre todo en la Secretaría de Culto de la Nación, que han generado mejoras en la legislación. Recuerdo además que en el 2001 pudimos editar el digesto Derecho Eclesiástico Argentino, que reunió la legislación nacional vigente hasta entonces. El libro cuya segunda edición hoy presentamos es importante, no solo por el desarrollo que hace de cada tema, sino sobre todo porque sienta principios. Sabemos que es cardinal en el derecho y en otras ciencias y órdenes de la vida, por ejemplo en la política o en la filosofía, tener en claro los principios, que son como la columna vertebral, orientan, ayudan a interpretar, fundamentan decisiones y políticas públicas. Me animo a decir que este libro es algo más que un manual. Está muy bien lo que dijo el señor arzobispo, en el buen sentido igual del manual, porque los temas se intentan profundizar, se completan con desarrollos históricos, con jurisprudencia y con un elenco de la producción doctrinal relevante en la Argentina desde el siglo XIX hasta la fecha. Cuando se publicó la primera edición,
El libro fue un punto de llegada, sobre todo para nosotros y también creo para la disciplina, pero también fue un punto de partida que ha permitido seguir ampliando la materia con los nuevos desafíos que se van presentando. La cuestión religiosa, aunque quizás no parezca, viene adquiriendo una cada vez mayor relevancia en la sociedad y eso va generando otros planteos y necesariamente cada vez más casos que se presentan a resolución. Basta ver el análisis de la última jurisprudencia en el exterior, pero también en nuestro país. Hoy en día sabemos que hay casos a estudio de estos temas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las personas creyentes, como todas, buscamos vivir en la sociedad en libertad. Muchas veces las exigencias de la fe se ven restringidas con deberes, obligaciones o limitaciones dados por el poder civil. Es ahí donde el derecho eclesiástico ayuda a articular al mundo religioso con el secular y viceversa. El hombre es uno solo, con su dimensión temporal y su dimensión celeste. Todo ello, por supuesto, dentro de los justos límites que requiere la vida en sociedad y el orden público. No quería dejar de mencionar a Norberto Padilla, coautor de la obra y fallecido en el 2020. Como ya tuve oportunidad de decir en un congreso en España, Norberto, hijo del Concilio Vaticano II, era un laico que tenía clara su participación en el pueblo de Dios. Fue un pionero en promover el diálogo interreligioso y el ecumenismo. Tenía una cultura general envidiable, de aquellas que hoy casi no existen. Pero sobre todo era una persona buena, honesta, generosa y prudente. Además, comprometida con las instituciones, con la docencia, con la política y con la sociedad civil. En definitiva, con la vida pública. Norberto era un hombre sin doblez, así como actuaba en la escena pública, lo hacía en la vida privada. Era componedor, un hombre de escucha, un obrero del diálogo, un verdadero constructor de puentes tan necesarios ayer y hoy. Pocas personas han integrado e inclusive presidido tanta variedad de instituciones universitarias, ONGs de música, eclesiásticas, académicas, clubes. También ejerció con gran compromiso, conocimiento y dignidad diversos cargos públicos en el Poder Legislativo como asesor y en el Poder Ejecutivo como subsecretario y luego secretario de Culto de la Nación. Estoy seguro de que a Norberto le hubiese encantado estar acá, no solo por su permanente interés académico en las materias que vinculan al derecho y a la religión, sino también para disfrutar del encuentro con amigos. Norberto era un cultor de la amistad y se interesaba de veras por la vida de sus interlocutores. Lo de Norberto no era mera cortesía, era afecto. Con Juan Gregorio tuvimos la gracia de gozar de la amistad de Norberto, de su sabiduría y de su consejo siempre prudente. Todo ello nos queda como legado. Antes de concluir, quiero agradecer el apoyo de ambas facultades, la de Derecho y la de Derecho Canónico, en la persona de los decanos aquí presentes. Agradezco también al arzobispo, Monseñor Jorge Ignacio, también canonista. No me acuerdo la nota del examen, pero en estas 10, por su participación hoy en día lo valoramos especialmente. Finalmente agradezco a mi familia, a mi mujer Andrea y a los chicos aquí presentes por la paciencia cada vez que me encierro a trabajar en estas cuestiones. Casi estoy seguro que no sé si entienden de qué se trata el libro, pero bueno, algo de la iglesia o algo de religión. Concluyo, esta nueva edición recoge las modificaciones legislativas, así como la jurisprudencia que han enriquecido el derecho eclesiástico en los últimos años. No pasó tanto tiempo desde la primera edición y ello muestra el desarrollo de la materia. La vitalidad del tema, así creo, es hija de los cambios culturales en los que estamos inmersos. El cruce entre derecho y religión, de acuerdo a los principios que sostenemos en la obra, exige que César respete a Dios y que también Dios no pretenda reemplazar u ocuparse de aquello que compete al César. El derecho eclesiástico ha ganado su lugar y creo llegó para quedarse. Muchísimas gracias.